Bienvenidos a todos a la lección juvenil de Escuela Sabática. Qué placer y qué gozo es poder nuevamente estar con ustedes, encontrarnos en este espacio. Y queremos primero que todo, antes de iniciar, agradecerles por ser parte de esta comunidad de No Te Subestimes y sobre todo de la lección juvenil. Nos sentimos agradecidos por cada vez que ustedes le dan like a este video, por cada vez que lo comparten, y les invitamos también a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, dudas, inquietudes, qué parte de la lección quieren que profundicemos. Si tienen alguna duda de la temática también, estaremos allí muy pendientes. Saludamos a Edwin. ¿Cómo estás, Edwin, en este momento? David, bien, gracias a Dios. Acá a la expectativa de esta nueva lección que vamos a tener durante esta semana. Así es, y bueno, estamos como siempre con toda la disposición de aprender, de pasar un momento ameno, de disfrutar, porque de eso se trata este espacio de lección juvenil. Así que, con la bendición del Señor, esperamos iniciar en este estudio. El texto clave lo encontramos, Edwin, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 13. Bueno, ¿cómo se llama la lección, Edwin? El llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Puede ser un poco común, pero un mensaje profundo. O sea, eso es lo que necesitamos nosotros poder lograr, aceptar ese llamado de Jesús. Así es, y bueno, vamos a tener una lección supremamente interesante para que estemos hasta el final. Dice el texto clave: por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. En la sección de Más Luz estamos también en el plan de lectura del deseado de todas las gentes, el capítulo 30 y 31. En este caso, Más Luz, capítulo 30, página 262. Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles, y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo, bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Bueno, Edwin, ¿qué podemos ir vislumbrando en esta sección de Más Luz? Mire que me parece muy interesante el texto clave cuando el Señor se aparta. O sea, la importancia de apartarse toda una noche a orar para escoger a 12 personas que iban a ser los heraldos o los que iban a predicar el mensaje después de que Jesús muriera o fuera crucificado. Es algo muy importante, y si nosotros nos vamos a estudiar los caracteres de los discípulos, no eran muy amigables, que digamos. Totalmente. Entonces, para lo que nosotros a veces no es muy importante, para el Señor sí. Y recordemos que Él conoce el fin desde el principio. Los discípulos tenían sus problemitas, pero con el tiempo fueron puliendo. Y al final de los ministerios, cada uno de ellos amó más a Dios que a las cosas de este mundo. Exactamente. Y mira lo interesante en ese aspecto, porque eso quiere decir que aunque el Señor pasó mucho tiempo en ese momento orando para escoger a esas personas que iban a estar con Él, cada una de esas personas tenía dificultades, tenía pruebas, tenía errores, tenía dificultades de carácter, como lo decías. Y eso es bueno en el sentido de que hoy nosotros somos llamados también, a pesar de nuestros errores, a seguirle y aceptar ese llamado de Jesús. Sí. Yo no sé, David, si usted ha hecho algo que al final se ha deleitado en lo que ha hecho. Sí, claro. Y acá, por ejemplo, en la parte de Más Luz encontramos que el Señor se reunía con las personas en los lugares donde Él había creado todo. En los desiertos, en la naturaleza. O sea, solía disfrutar eso que llamó en Génesis 1:31, y fue todo bueno en gran manera. Entonces también es muy importante eso. Exactamente. Mira lo que dice allí la sección ¿qué opinas? Si fueras a lanzar al mercado un nuevo teléfono celular que compitiera con el iPhone de Apple, diseñado por ti y fabricado por tu empresa, ¿qué clase de publicidad usarías para lograr que la gente lo comprara? Allí hay un reto, dice:
Crea un anuncio comercial o una campaña publicitaria valiéndote de la información que aparece a continuación. Dice, lema publicitario, una frase corta, llamativa que cautive, ¿no? Pista musical, el rostro de la compañía, qué celebridad te gustaría que fuera el rostro de tu compañía, y presupuesto, cuánto dinero has dispuesto para gastar en esta campaña. Yo creo que asimilando esta sección de qué opinas con lo que estamos hablando, Edwin, es que a veces como jóvenes queremos que las cosas sean, deseamos que las cosas sean atractivas, es decir, que dentro de la iglesia también hayan espacios de pronto donde nos sintamos en un momento ameno y cómodo, aprendiendo de Jesús, claro está, pero que sea algo llamativo también, ¿no? Sí, como jóvenes queremos innovar. Exacto. Recordemos que la palabra del Señor dura para siempre y cada época tiene su, digamos, su estilo, su forma, pero en sí no deja de ser la palabra de Dios. Dices algo muy cierto. Las épocas son diferentes y cada época, por ejemplo, esta era tecnológica, sí, es importante, ¿no? Vemos iglesias con sus pantallas, con sus grandes equipos de sonido, bueno, con muchas cosas que hacen que mejore la predicación, la alabanza, y está bien. El hecho de que las épocas sean diferentes no quiere decir que nos vayamos a salir de los lineamientos que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Bueno, sí. Edwin, llegamos a Identifícate con la historia, así que es tu momento, explícanos de qué está basado esta lección y por qué se llama el llamado de Jesús. Bueno, en la parte de Identifícate con la historia, pues siempre tenemos como personaje principal a Jesús y personaje secundario pues a las otras personas. Dice acá, Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Lo que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente que quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que salía de él. Jesús miró a sus discípulos y les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque después reirán. Dichosos ustedes ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulte y cuando los desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrese mucho, llénese de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Miren lo importante de acá. Si a nosotros, por ejemplo, nos dicen que debemos de entregar nuestra casa, pues nuestros bienes que tengamos, o debemos de dar algo que nos lo necesitamos, crea que colocamos como objeciones. No sé, digamos un ejemplo, yo tengo solo un par de zapatos y si alguien viene y me los pide y yo regalárselo, eso significa que yo me voy a quedar sin zapatos. Pero acá la Biblia dice, dichosos de ustedes por los que entregan y prácticamente voltean la mejilla. O sea, el mundo cristiano, la percepción cristiana es diferente a lo que nosotros nos imaginamos. El Señor está construyendo una ciudadanía en los cielos. En San Juan 14, del 1 al 3, dice que allá va a estar haciendo unas moradas para nosotros y nosotros tal vez no apreciamos eso porque nosotros nos radicamos acá en esta tierra. O sea, no sabemos de allá porque nos limitamos acá. Y ahí es cuando la Biblia dice que ojalá las personas generen ingresos o acumulen tesoros en el reino de los cielos donde no hay polilla ni hay ladrón. Totalmente de acuerdo. Bueno, Edwin, allí en la sección de ¿lo sabías? Vamos a encontrar un aspecto interesante, nos dice esta parte. Muchos creen que todos los discípulos de Jesús estuvieron con él desde el principio de su ministerio público. Pero eso no es verdad, solo 5 estuvieron. Esto lo podemos ver allí en Juan 1, 40 al 49. Los otros 7 fueron escogidos más o menos a la mitad de los 3 años y medio del ministerio público de Jesús en la tierra, como lo señala Lucas en el capítulo 6 de su Evangelio.
Jesús tenía un considerable número de seguidores en el momento en que escogió a su grupo de discípulos más cercano. Entonces, yo creo que en esta sección es interesante en el sentido de que es como la selección que hace Jesús en ese momento, ¿no? Y que ahora pues todos estamos llamados a ser seguidores de Jesús. Bueno, allí él explica la historia de Edwin. ¿Por qué crees que Jesús dedicó tiempo a compartir estos principios con sus seguidores? ¿Por qué crees que pasó eso? Mire, voy a hablar sobre algo que tal vez ignoramos ahorita, pero ¿cuánto tiempo nosotros nos tomamos para tomar una decisión? ¿O cuánto tiempo nosotros Sí. oramos para tomar una decisión importante? ¿Qué hizo Jesús allá en el monte? Oró toda una noche para escoger 5 personas y más adelante se escogió, el Señor le mostraba quiénes iban a llegar. Pero entonces tomó mucho tiempo y eso a Sí, veces pues uno no lo tiene en cuenta, uno toma decisiones a la ligera. a la ligera. Ora 1, 2, 3 veces y bueno, ya si se resuelve bien o si no se resuelve también. Con respecto a la pregunta, ¿por qué cree que Jesús dedicó tiempo a compartir esos principios con sus seguidores? Porque esos mismos principios los seguidores los iba a dedicar y compartirlo con otras personas. Además, aparte de que obramos poco o digamos no como esa constancia, somos muy impacientes, ¿no? Queremos como que la respuesta sea muy pronta, muy rápida. Entonces también hay ese juego de situaciones allí. ¿Podríamos vivir de acuerdo con los principios registrados en el Sermón del Monte de Jesús, sin Jesús, perdón? ¿Podríamos vivir de acuerdo Con con los los principios registrados en el Sermón del Monte sin Jesús. No creo. O Jesús sea, es la base de todo. sí, porque pues es él el que manda, digamos, el Jesús en sí es el que nos ayuda a superar el dolor, Ujú. porque nosotros no, por nosotros mismos no podemos superar el dolor. Entonces eso es lo que hace Jesús en nuestra vida, el cambio que genera nuestro pensamiento, porque hay muchas personas buenas, eso no hay que no son cristianas y que Sí. tal vez no creen en Dios, pero al final no siempre hayan vacío, o sea, por más que hagan cosas, siempre hay un vacío en ellos. Entonces, ¿podríamos vivir sin eso? No, no creo que podríamos vivir o sea, nosotros no podemos vivir sin Jesús. Edwin, por último, en esta sección de explica la historia, eh, ¿cuál es el mensaje central de las bienaventuranzas que nos dicen estas declaraciones sobre la sociedad en la cual Jesús desarrolló su ministerio? Bueno, ¿cómo era esa sociedad en la cual Jesús se enfrentó? Pues eso era una sociedad, digamos, donde cada bando cogía por su lado. Digámoslo, lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, cada uno quiere llenar su propia jarra y Sí. no quiere llenar la jarra de otra persona. Entonces llegar ahí Jesús decirle a las personas una de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos, es como ir en contra del pensamiento de las personas. Entonces, ¿qué misión tienen las bienaventuranzas en nosotros? Mucho, porque nos enseñan cómo se refleja un cristiano. Edwin, allí en la sección de puntos de impacto, que generalmente no la tocamos mucho, pero que hay consejos muy interesantes. Hay 4 puntos de Proverbios, Deuteronomio, Mateo y Gálatas que me llaman la atención. Lee los 2 primeros y hablamos sobre esto. Bueno, el primero se encuentra en Proverbios 22:4 y nos dice, la humildad y la reverencia al Señor trae como premio riquezas, honores y vida. Y el segundo lo encontramos en Deuteronomios 10:12. Y ahora, israelitas, ¿qué piden ustedes del Señor su Dios? Solamente lo que lo honre o sigan todos sus caminos, los que lo amen, lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Bueno, ¿qué podemos decir de estos 2 puntos? Mire que me gusta mucho la parte de la Deuteronomios 10:12. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Algunos, por ejemplo, usted se pone a hablar con personas o una relación de pareja y ¿qué pide de esa pareja? ¿No? Lealtad, esto y esto. Tal vez tenemos muchos puntos, pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Y acá solamente que lo honremos, sigamos sus caminos, que lo amemos, que lo adoremos con todo nuestro corazón y con toda su alma. Yo creo que es algo muy sencillo y muy básico de hacer. Exactamente. Y bueno, estamos llamados precisamente a esa labor
Dice el siguiente punto: no hagan sus buenas obras delante de la gente, solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Y eso nos puede pasar a muchos, o nos pasa a muchos, ¿no? Que hacemos una obra simplemente cuando alguien nos está viendo para ver qué dicen, o para obtener un reconocimiento, o un premio, o una alabanza. A veces queremos que nos adulen, ¿no? Eso puede pasar, ¿no, Eben? Sí, a veces queremos más de lo que nos merecemos. Exactamente. Puntos de vista. Jesús no da recetas que muestren el camino a Dios, como lo hacen otros maestros de religión. Él es el mismo camino. Las palabras bondadosas crean confianza. Los pensamientos bondadosos crean profundidad. La dadivosidad bondadosa crea amor. Bueno, allí tenemos estas frases para pasar a la sección final, que es aplícalo a tu vida. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder tener en nuestra vida? ¿Cómo vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en esta lección juvenil? Dice allí en la sección del domingo: según la sección Identifícate con la historia, ¿qué principio importante compartió Jesús con la multitud en relación con la dadivosidad? Eso es importante, o sea, es relevante, porque nosotros podemos tender a ser egoístas, y a veces podemos tener cómo ayudar. Puede ser que no sea nuestro último par de zapatos, como decía, sino que podamos, ejemplo, tener 2 o 3, y que veamos a una persona que de pronto necesita, y que nosotros podamos proveerle, no de zapatos dañados, sino de zapatos buenos, ¿no? Poniendo el ejemplo que pusiste ahora. Entonces, ¿cómo ese ejemplo de la dadivosidad es importante para nosotros hoy, en el sentido cristiano y de esta época? Mire que nosotros fuimos creados para servir. Sí. O sea, Dios y Jesús mismo lo dice en la Biblia: yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. Y es mejor dar que recibir. O sea, el servicio es el principio, digamos, bíblico y ser humano que nos lleva hacia la obediencia a Dios. Si una persona no sirve, puede estar muy convencido de que es religioso, pero no lo es. Porque el servicio, o sea, Jesús inauguró el servicio cuando vino a la tierra, porque recordemos que la Identifícate, pues una historia decía que él sanaba, los que tenían espíritus inmundos quedaban sanos, los que, digamos, leprosos, como hemos estudiado en anteriores lecciones, quedaban Sí. sanos, los que no tenían alimentos, lo podemos encontrar en San Juan 6, encontramos que el Señor les daba alimento y fuera de eso les daba para que llevara para el camino. O sea que el servicio tiene un protagonista, y ese protagonista es Jesús. Mejor no lo pudiste haber dicho, Eben. Y mira que eso va muy allegado a lo que mencionaban en una conferencia hace poco, que tú puedes ser muy buena persona, tú puedes ayudar, tú puedes dar, tú puedes hacer muy buenas obras, ser muy buen hijo, muy buen hermano, padre, si lo son, pero si en medio de todo eso Jesús no está, al final no sirve de nada. Sí. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta hermosa lección de Escuela Sabática Juvenil. En la sección del lunes hay una poderosa gema oculta en el texto clave. Vamos a descubrir qué gema es. Vamos a volverlo a leer, el texto clave, y contestamos la pregunta. El texto clave, Edwin, que aparecía en la lección, estaba en Lucas 6, 12 al 13. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Sigue diciendo allí la sección de el lunes. ¿Qué hizo Jesús antes de escoger a los hombres que llegarían a ser sus discípulos? Creo que ya sabíamos cuál era la gema, pero ¿por qué es una gema, Edwin? ¿Por qué es tan importante esto que hizo Jesús? Lo que hablábamos ahorita, a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para tomar decisiones, y eso era una decisión importante. Encontramos que los más idóneos acá en ese momento eran los sacerdotes, porque supuestamente estaban preparados para toda esa buena obra. Encontramos los fariseos, que se iban a las sinagogas y ayunaban 2 veces a la semana y bueno, hacían un poco de cosas. Pero ¿por qué escoger a pescadores y a hombres comunes? ¿Por qué tenía que el Señor orar toda una noche para escoger a estas personas?
Entonces ahí vemos que, o sea, el Señor ve cosas que nosotros no podemos ver, así como le dijo a Samuel, yo no miro el aspecto de las personas, sino que estoy viendo su corazón. Y el Señor Ajá. sabía que Pedro, siendo una persona que mataba y comía del muerto, como se dice colonialmente, iba a ser la persona que iba a llevar el evangelio a muchas partes. Al último Pedro dijo, no soy digno de ser sacrificado como lo fue mi maestro. Exactamente, Edwin, tienes toda la razón. Y mira lo importante de esto en cuanto a cómo nosotros debemos tener presente la oración en nuestra vida y que pues generalmente muchas de las decisiones que tomamos no están alineadas con esto y pues debemos sufrir las consecuencias. Hay momentos en los que esperamos que Dios cumpla sus promesas mientras nosotros quebrantamos las que nosotros le hacemos a Él. No es algo recíproco, ¿no? A veces como que eso no tiene mucho sentido también. Eso aparece allí en la sección del lunes. Allí en la sección del martes hay una pregunta interesante, Edwin. ¿Qué te gusta de la naturaleza? Yo soy fanático a lo que son las estrellas y los atardeceres, lo que son valles. A mí me gusta, una vez estuve por ahí en el Huila donde vi como, ¿cómo explicárselo? Como un monte, pero era muy bonito. Y se veía, ahí arriba se veía un valle espectacular, entonces yo soy más fanático a eso. Los atardeceres bonitos, los amaneceres también. Sí, eso, contemplar eso en la naturaleza es muy bonito. Dice allí, dedica unos minutos para escribir algunas líneas en lo que expreses lo que podemos aprender de Dios por medio de la naturaleza. Allí está este otro reto y si tienes algún espacio donde puedas contemplarlo, pues sería lo ideal. Y mire David que la naturaleza es uno de los lenguajes cómo nos comunicamos con Dios. O sea, por medio de la naturaleza, por medio de la palabra y por medio de nuestra mente nos comunicamos con Dios. Exactamente. Bueno, Eddie, vamos a terminar. Dice allí el último fragmento del viernes. La vida de Jesús en la tierra siempre estuvo relacionada con la vida de los demás. Siempre percibió la necesidad de los seres humanos. ¿Tiendes a percibir las necesidades de otros o te concentras más en tus propias necesidades? Una pregunta para que podamos reflexionarla, porque generalmente a veces tenemos tantos problemas, tantas dificultades, y sí, hay personas que pueden estarlo pasando peor, o podemos ser muy bendecidos y a veces queremos más y valoramos muy poco lo que tenemos, pero esa lección yo creo que Edwin nos ha llevado a que el llamado de Jesús está desde muchas áreas. Primero desde la oración, desde la davidosidad al prójimo, de tener en cuenta que Jesús debe ser ese centro de las acciones que nosotros hagamos. Entonces Jesús nos llama de diferentes maneras, ¿no, Edwin? ¿Cómo podemos finalizar? ¿Qué mensaje tienes para finalizar esta lección? Mire que tal vez el título llamaba de Jesús parezca un cliché o digamos algo que se aborda mucho, pero es muy importante. Usted decía ahorita algo al final muy real y es que por medio del Señor vimos su dadivosidad, vimos la oración, vimos muchas cosas que Él hizo. O sea, cómo se preocupó Él por el ser humano. Y no solo cómo se preocupó por su parte física, por su parte espiritual, sino por su parte emocional. Porque Jesús sabía que iba a haber persecución, que así como lo persiguieron a él iban a perseguir sus discípulos, que así como sufrió él iba a sufrir sus discípulos, pero al final les dice, todo esto no es nada a comparación de la gloria venidera. Perfecto, yo creo que no podemos terminar de una forma mejor, agradeciéndole a Dios por esta lección que nos ha permitido estudiar. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Recuerden compartir esta lección. Creo que si estás estudiando con alguien, si conoces a un amigo, una amiga, a un familiar que apenas está conociendo a Jesús, que está conociendo el mensaje, creo que esta es la lección indicada para compartir, ¿cierto, Edwin? Esta es la lección que definitivamente podrá llevarlo a conocerlo un poco más. Y si necesitas la lección en PDF, te la podemos enviar, déjanos allí en el comentario también, estaremos atentos a ello. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar en este ministerio, en esta familia de No Te Subestimes.